Una vez más, buenos días y bendiciones para todos. Damos las gracias al Señor y damos la bienvenida a todos aquellos que han estado llegando luego de haber iniciado nuestro servicio. Pedimos a nuestro Dios que de igual manera pueda preparar los corazones de todos en esta mañana para que podamos atender a su palabra con el propósito que ella ha sido revelada. Ella ha sido revelada para nuestros corazones. Por tanto, entonces tenemos que preparar nuestros corazones. Tenemos que inclinar nuestros corazones. Nuestra oración es también para que el Señor nos aparte de tropiezo, de interrupciones, porque en la mañana de hoy queremos, como habíamos anunciado, concluir el capítulo 18 luego de abordar la mecánica del perdón, una mecánica que nosotros analizamos, dilucidamos en detalle en medio de la predicación de estos 2 domingos pasados, y hemos sido grandemente edificados por la instrucción concreta y sencilla de un Dios que guarda nuestros corazones, un Dios que tiene intención de que nuestros corazones sean cuidados, sean guardados. Los corazones de la iglesia, los corazones de aquellos que aún no tienen a Cristo. La palabra de Dios nos enseña que son corazones apartados de Dios, son corazones alejados de Dios. Por más alegato contrario a esta realidad que podamos ver en los corazones, la realidad espiritual de sus vidas es que son corazones apartados de Dios. Dios no se aparta de nosotros, ni de sus hijos, ni de su creación. La creación se aparta de Dios. El hombre se aparta de Dios. El hombre ha tornado su corazón apático, le ha dado las espaldas a Dios. Y justamente, mi amado hermano, esa apatía, esa manera despreciable de el manejo del prójimo, del manejo de nuestras relaciones con respecto a los demás, es lo que permea justamente cuando nosotros tenemos que aplicar la mecánica del perdón en medio del cuerpo de Cristo. Fluye en medio de nosotros nuestra naturaleza de pecado, mi amado hermano, y por eso es que tenemos que insistir en estas cosas, por eso es que tenemos que apreciar, abrazar la convicción que la palabra de Dios, por medio de sus principios, busca construir en nuestros corazones para que nosotros entendamos el peso de estas cosas. No es una simple instrucción, no es una simple declaración instructiva de la palabra de Dios. Es la evidencia de que verdaderamente Dios ha obrado en medio nuestro y de que nosotros procedemos en amor con respecto al hermano. Sin embargo, mi amado hermano, insisto, el ejercicio del perdón ha estado matizado por expresiones que usted y yo conocemos y que evidencian la resistencia de nuestro corazón a la idea de un genuino perdón. No son pocas las veces que nosotros hemos escuchado expresiones tales como: yo perdono, pero no olvido. Usted ve que usted se la sabe inmediatamente surge en medio de nosotros. Yo perdono, pero no olvido, y creemos que no la estamos comiendo con eso. Cuando la decimos, nosotros pensamos que nos estamos, ¿verdad? Estamos afirmando nuestra dignidad como seres humanos, estamos afirmando y valorando y defendiendo nuestro derecho. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseña otra cosa en su palabra. Son muchas veces las que hemos escuchado expresiones
tales como que te perdone Dios, porque yo no. Que te perdone Dios porque yo no puedo. No son expresiones esas que hemos escuchado cotidianamente. ¿Y qué es lo que revelan? El corazón que se resiste a hacer la voluntad de Dios por medio del perdón. Y óigame, mi hermano, lamentablemente la escuchamos en medio del cuerpo de Cristo, ¿o no? Esa es la realidad, vamos a dejarnos de cuentos. Esa es la realidad. Esa es la triste realidad. Lo que la mecánica del perdón nos ha enseñado es que el perdón no simplemente se administra y punto, sino que debemos saber administrar el perdón para la gloria de nuestro Dios. Debemos saber administrar el perdón para la gloria de nuestro Dios. No perdonamos a alguien solo por salir del paso, ¿usted me entiende? O para evadir la obligación de la confrontación. Usted no ha visto eso. Personas que dicen, sí, está bien. Pero ven, yo vine donde ti para que limemos nuestras asperezas. Ay, sí, ya, yo te perdono. También deja eso. Sin embargo, ¿qué es lo que albergamos en nuestros corazones? Raíces de amargura. Raíces de amargura. Evitamos la confrontación personal, pero albergamos raíces de amargura. Y óigame, no son una ni dos las veces que yo he escuchado a personas intentar ponerse por encima en términos del carácter y decir, ay, tú sí le das mente la cosa, deja eso ya, olvida eso. Sí, ya, yo te perdoné. Pero guardamos raíces de amargura. No es solo administrar el perdón, pura y simplemente saber administrar el perdón para la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que hemos estado viendo a través de la mecánica del perdón. No sufrimos el agravio del hermano, lo cual usted y yo sabemos, lo vimos, es una alternativa que tiene el cristiano, sufrir el agravio, sufrir el haber sido defraudado. 1 Corintios 6, usted lo recuerda, lo vimos el domingo pasado. Es una alternativa. La realidad, mi amado hermano, es que no sufrimos el agravio del hermano simplemente para no tener que confrontar al hermano mientras mantenemos una raíz de amargura en nuestro corazón. La administración del perdón requiere un corazón dispuesto a retomar la relación en el punto mismo en que fue quebrantada por causa del pecado. Pero sobre todo, mi hermano, la administración del perdón requiere una constante convicción de mi propia deuda ante Dios, porque todos somos deudores delante de nuestro Dios. Amén. Y así se titula nuestro sermón en esta mañana. Todos somos deudores ante Dios. El Señor Jesucristo culmina esta enseñanza de este principio bíblico fundamental para la iglesia con la parábola de los dos deudores. Y es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Leemos desde los versos 31 al verso 35, la palabra de Dios en Mateo 18, verso 21 al verso 35. El Señor ha marcado contundentes pautas con respecto al cuidado mutuo en medio del cuerpo de Cristo, en medio de su iglesia, ¿verdad? A través de todo el capítulo 18. Y culmina el capítulo 18 con esta parábola, ¿verdad? Que se asemeja a aquellos símiles que el Señor Jesucristo utilizó para hablarnos y enseñarnos acerca del reino de los cielos, por cuanto Él comienza esta parábola con esta declaración, por lo cual el reino de los cielos es semejante a. ¿Usted se acuerda de aquel capítulo 13 donde nosotros veíamos toda esa riqueza esa riqueza descriptiva acerca del reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar. El reino de los cielos es semejante a una perla preciosa. El reino de los cielos es semejante a un poco de levadura que, ¿verdad?, puede ser capaz de leudar para bendición positivamente toda la masa. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es como. El Señor Jesucristo utiliza la misma construcción gramatical para introducir esta parábola
a sus discípulos y dice la porción: entonces se le acercó Pedro, leyendo desde el verso 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, Señor. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, no, sino aún hasta 70 veces 7, Pedro. Por lo cual el reino de los cielos es otra manera del Señor decir, porque el reino de los cielos es una respuesta a esta inquietud de el apóstol Pedro, pero es como una especie de cierre, de colofón de todo el principio bíblico acerca del perdón que ha sido entregado desde los versos 15 en adelante. Dice el Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué dice? Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, agarrándolo, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Porque me rogaste y fui movido a misericordia y te solté y te perdoné la deuda. Me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? No lo dice ahí, pero se lo ponemos nosotros, mi hermano, en consonancia con la idea que el texto transmite. Yo que te perdoné a ti 10,000 talentos, ¿no podías tú tener consideración con tu consiervo, con tu hermano que te debía a ti 100 denarios? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti, aún habiéndote perdonado más? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Dios del cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la provisión de tu Espíritu también, oh Dios del cielo. Te rogamos que ambas cosas, oh Señor, la persona de tu Espíritu y tu palabra tomen el protagonismo en medio de nosotros ahora. Habla a nuestros corazones, edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. El problema fundamental con el pecado, mi amado hermano, el problema fundamental con el pecado, ¿quién me lo puede decir? Déjame comenzar con un poquito de dinamismo en la exposición, algo poco usual en medio nuestro, en las mañanas. Pero yo quisiera saber, si usted sabe, cuál es el problema fundamental del pecado. ¿Cuál es el problema fundamental del pecado en el hombre? Hermana Yumi, ¿usted está rascando o usted me va a...? La falta de Dios. ¿Cómo fue, mi hermana? La falta de Dios. Que no sale de Dios. Gloria a Dios, hermana Yumi. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Esa es la respuesta. Que también Amelia comentó. Nos aparta de Dios. Óigame, ese es el problema fundamental del pecado, mi amado hermano. Que nos aparta de Dios. Ese es el problema fundamental del pecado. Pero el problema práctico que se desprende de ese problema fundamental es que no podemos saldar la deuda que el pecado representa en nuestras vidas. El pecado tiene dos problemas. El problema fundamental, el problema por definición, es que nos aparta de Dios. Pero en términos prácticos, como carga nuestras vidas, el pecado, es que no podemos solucionarlo. Ese es otro problema que tiene el pecado. ¿Usted me entiende? Ese es otro gravísimo y eterno problema que tiene el pecado en nuestras vidas, que no podemos solucionarlo. El problema de fondo nos aparta del Dios de los cielos, de nuestro Creador. El problema resultante de ese problema de fondo y que nos carga y que es un peso, es un lastre en medio de nosotros, es que no podemos resolver el problema del pecado. No podemos pagar la deuda por el pecado. El hombre natural tiene una deuda con Dios que se llama pecado. Y lo peor de una deuda, mi amado hermano, es que llegue a convertirse en una deuda impagable. Una deuda impagable. Algunos países han tenido que llamar a capítulo sus ministros de finanzas y los medios, ¿verdad? Y han declarado que su deuda es impagable. Usted no se ha dado cuenta de algunos países que han hecho pública la decisión. Bueno, eso tiene implicaciones. Yo no soy economista, pero eso tendrá implicaciones. Es como cuando una empresa se declara en Chapter 11, capítulo 11, ¿verdad, doña Esperanza? Usted sabe, usted ha oído eso ya, ¿verdad? Eso tiene sus implicaciones. No solamente me declaré en bancarrota y me senté aquí a beberme un juguito. No, eso tiene implicaciones. Es como cuando un país llama a las entidades crediticias internacionales y les dice, ya sea por carta o por sus ministros, nuestra deuda es impagable. Óigame, eso tiene implicaciones. Eso tiene implicaciones fuertes, socioeconómicas. Óigame, socioeconómicas. Y a veces, mire, hasta disturbios sociales. ¿Ay, sí o no? Hasta disturbios sociales, derramamiento de sangre, pérdida de vida. Pero lo hemos vivido como nación eso. Hay situaciones de esa naturaleza que agravan la condición del problema. El problema es una deuda. Ahora, ¿cuál es el problema, verdad, práctico, consecuente de la magnitud de esa deuda? O que no podemos pagarla. Ahí sí es grave la cosa. El pecado es así, mi amado hermano. El pecado es así. El hombre no tiene la capacidad para pagar la deuda del pecado. Porque es lo mismo, prácticamente, decir que un problema no tiene solución. Y esto es lo peor del escenario, porque entonces estaremos sujetos a las consecuencias permanentes del problema. En términos prácticos, una vez usted atiende las consecuencias de una situación, esa situación deja de ser un problema, ¿sí o no? Eso es lo que pasa con la muerte. La muerte ya no es un problema para el cristiano, porque el Señor Jesucristo la resolvió en la cruz del Calvario. La muerte ya no es un problema para el cristiano. ¿Usted me entiende? El Señor Jesucristo venció la muerte con poder. Gloria a Dios. Y los efectos de esa victoria es que todo aquel que muere o que duerme, como usted quiera llamarlo, en Cristo, se levantará para vida eterna. De igual manera, vencerá la muerte con poder. En el tiempo del Señor. Pero vencerá la muerte con poder. Se levantará de la tumba, dice la palabra de Dios. Y lo que haya quedado o hayamos quedado, no precederemos a esos que durmieron, dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? De manera, mi amado hermano, que en términos prácticos, la solución de las consecuencias de un problema, pues aliviana la dimensión del problema. Ahora, yo quiero decirle algo con respecto al pecado, mi amado hermano. Yo quiero decirle algo con respecto al pecado, lo cual nos dará una dimensión
un poco más real acerca de la profundidad del pecado y de la iniquidad del pecado. El pecado no es una cosa ligera. Usted no puede coquetear el pecado y pensar que puede salirse con la suya, ¿de acuerdo? Déjeme decirle esto con respecto al pecado. El Señor Jesucristo resolvió las consecuencias eternas del pecado. Gloria a Dios. No solamente las consecuencias eternas de la muerte, nosotros no vamos a permanecer en la tumba por la eternidad. No es como los aniquilistas que entienden que allí se acabó todo, ¿eh? Que ese es el fin de la existencia. No, no. Nuestra esperanza de vida eterna está por encima de esa fatalidad. Pero en términos del pecado, nosotros también sabemos que el Señor Jesucristo resolvió las consecuencias eternas del pecado. Sin embargo, no por eso podemos dejar de decir que es un problema. El pecado sigue siendo un problema en medio de nosotros, ¿sí o no? Entonces, aunque el Señor Jesucristo ya ha resuelto las consecuencias eternas del pecado, las consecuencias presentes siguen en medio de nosotros. Siguen en medio de nosotros. Esa es la dimensión presente del pecado que continúa presentando consecuencia, impacto en nuestras vidas, en la vida de otros y en la vida del testimonio de Cristo en medio nuestro. Esa consecuencia y ese impacto temporal humanamente hacen que lo pensemos dos veces, mi amado hermano, para perdonar al que nos ha ofendido. Esa es la realidad. Las consecuencias de ese impacto, las consecuencias del impacto, el impacto, la manera en cómo el pecado hoy nos impacta, todavía, a pesar de que Cristo solucionó las consecuencias eternas del pecado, pero las consecuencias temporales, locales, de este tiempo, es lo que hace que a nosotros se nos dificulte perdonar al hermano que ha pecado en contra nuestra. Esa es parte de las consecuencias del pecado. Pero el Señor tiene otra respuesta, insisto, mi hermano. Mire lo que dice el verso 21 y vamos a comenzar a ver la porción esta mañana, Mateo 18. El apóstol Pedro se acerca y le dice al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, no, sino hasta 70 veces 7. ¿Usted cree que el Señor no sabía multiplicar? Eso no pudo haberle dicho hasta 490 veces. Y era lo mismo. Pasa que no estamos hablando en términos matemáticos, estamos hablando en términos figurativos, en términos de modismos literarios que expresan otra cosa por encima de la letra, por encima de la palabra que el Señor utilizó. El Señor lo que está diciendo, mi amado hermano, es que el perdón no tiene calendario ni tiene hora. Cada vez que usted sea abordado por un hermano en arrepentimiento, por una ofensa, por un tropiezo, usted tiene que perdonarlo. Eso es lo que la palabra de Dios dice, mi hermano. Y usted, mire, usted puede pelear con la palabra de Dios, pero eso es lo que la palabra de Dios al final continuará diciendo. No te digo hasta 7, Pedro, no, hasta 70 veces 7. Óigame, Pedro sabía que la norma y la costumbre judía era perdonar 3 veces solamente. Las normas rabínicas de la época establecían que usted fuera perdonado, que usted podía recibir el perdón 3 veces, pero una cuarta ya no te perdona. Eso es lo que es la palabra de los rabíes, ¿verdad? En la escritura rabínica de la época y la enseñanza de los escribas y los fariseos establecían. Y Pedro lo sabía eso. Pedro lo sabía eso. Por eso fue que le preguntó al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Y no tomando el parámetro de lo que ya yo sé que tú has señalado, ¿verdad? Y descalificado para establecer normas éticas de conducta. No, yo no voy a decir 3, yo no voy a decir 4. Yo te lo voy a doblar. Yo te lo voy a doblar la cantidad. Hasta 7, Señor. En otras palabras, Pedro pensaba que se la estaba comiendo. Pedro entendía que él estaba siendo excesivamente bondadoso. Hasta 7, Señor. Mira que son 4, mira que son 3. Más del doble. Pedro le estaba poniendo el doble
y una ñapita. Hasta 7, Señor, debo perdonar al hermano. Y el Señor le dice, no, hasta 7 no. La enseñanza de los rabinos y de los escribas y los fariseos era como la mayoría de sus leyes torcidas y adecuadas a sus propios deseos, parte de una declaración profética que el Señor habló al profeta Amós. No lo vamos a buscar necesariamente, pero capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Amós, usted ve constantemente al Señor declarando sentencia 3 veces. Y una cuarta, ya no perdonaré, dice el Señor al profeta, allí hablando del pecado de las naciones como Damasco, Tiro, Edom, Amón, Moab, y aún incluso sobre el pecado de la misma Judá y la misma Israel. El Señor constantemente, a través de esas declaraciones, decía, no revocaré su castigo por un cuarto pecado de estas naciones. Pero el apóstol Pedro, mi amado hermano, ¿verdad?, entendía, como ya dije, que estaba siendo excesivamente bondadoso y le planteó al Señor que si estaba bien perdonar o que si esa era la expectativa del Señor Jesucristo. Señor, ¿esa es tu expectativa? Que perdonemos hasta 7 veces al hermano. Pedro estaba dispuesto a plantear la posibilidad en vista de la mecánica del perdón. Usted sabe, él había oído al Señor hablar de que primero ve tú solo, primero ve con más, después ve a la iglesia. Y si no, pues aún tienes la oportunidad de considerarle como un gentil y publicano, lo cual te responsabiliza delante del hermano. Para tú predicarle, para tú hablarle, para tú reconvenirle, para tú instruirle con la palabra de Dios, para tú orar por ese hermano. La palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, una interrelación entre el interés del apóstol Pedro en este momento y la instrucción del Señor con respecto a la mecánica del perdón. El apóstol Pedro entendió que estaba dentro de los parámetros del Señor. Es más, el apóstol Pedro entendió que estaba concediendo demasiado al preguntarle al Señor. Y el Señor le respondió con una declaración que no es la primera vez que vemos en la palabra de Dios. Esta declaración, 70 veces 7, ya la había utilizado en otro contexto un personaje de el Antiguo Testamento. Yo no sé si usted se recuerda de Lamec, aquel descendiente de Caín, era quinto en la generación de Caín. Eso sería como un tataranieto de Caín. Lamec ya había declarado de la misma manera a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y déjeme decir, esa es una expresión que revela, ¿verdad?, un orgullo, una prepotencia de parte de Lamec. Pero en esencia, el uso que el Señor le da a esta expresión es un uso, es una hipérbole, es un uso superlativo, es una condición extrema. Y el Señor lo utiliza en su sentido más puro. Al recordarnos que el perdón, mi amado hermano, no tiene condiciones particulares para ser otorgado, sino que cada vez que un hermano me lo requiere en arrepentimiento, yo debo proceder al perdón. Así es, mi amado hermano, de radical la enseñanza del Señor Jesucristo. Y así de radical es la expresión 70 veces 7 que él utiliza para esta enseñanza.
Lucas capítulo 17. Acompáñenme allí para que veamos un texto paralelo con respecto a este principio de la palabra de Dios. Lucas 17, verso 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, dice Lucas. Mira. Y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Perdónale. Pastor, y si lo que sucede es que me está cogiendo de relajo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo, pastor, con este que lo que me quiere es ver cara de tonto? Mire, ¿qué dice la Biblia que podemos hacer? Primero que todo, sufrir el agravio, ¿sí o no? Eso no fue lo que vimos. Sufrir el agravio, sufrir el estar siendo defraudados. Óigame una cosa, lo que yo le voy a decir, mi hermano. El cristiano tiene que asumir la siguiente postura. El cristiano tiene que estar apercibido de todas las cosas que suceden a su alrededor y tiene la capacidad de hacerlo porque tiene el discernimiento del Espíritu Santo. Tiene el discernimiento del Espíritu Santo. Y una cosa es que usted lo cojan de tonto sin usted saberlo, y otra cosa es que usted, a sabiendas de todo lo que está ocurriendo, usted pueda ver a los ojos a esa persona y decirle, yo te perdono. Y usted sabe muy bien qué es lo que está pasando. No es lo mismo. No es lo mismo que usted humille su corazón delante del Dios de los cielos y proceda a un arrepentimiento, a una humillación de su propio corazón, para que nosotros podamos sujetar nuestras emociones y nuestras frustraciones, ¿sí o no? Padre, tú sabes que esta persona lo que me está escogiendo de todo. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Por eso yo lo que te ruego en este momento es que me ayudes a perdonarlo sin una raíz de amargura en mi corazón. Trabaja en medio nuestro. Ayúdame a perdonarlo. Ayúdame a acercarme a su corazón con tu palabra. Ayúdame a no guardar rencor en mi corazón. ¿No es esa una oración que el Señor respondería? ¿Sí o no? Entonces, mi amado hermano, mire, sufre el agravio. Sufre el agravio, sufre el estar siendo defraudado una y otra vez, pero perdónele, porque ese es el problema suyo con Dios. El perdonarle o el retener el perdón. Y recuerde que usted solo no es la iglesia. La iglesia tiene la capacidad, la autoridad para atar y desatar, pero no es usted no es la iglesia. Usted es un miembro de la iglesia. Y ya habíamos dicho el domingo pasado que la iglesia tiene relevancia, la decisión de la iglesia tiene relevancia por encima de la decisión de un miembro de la iglesia, de un individuo de la iglesia. Porque el conglomerado es el cuerpo de Cristo. Y con Cristo por cabeza y con la palabra de Dios por guía de fe y práctica, la iglesia debe ser capaz de tomar juicios sabios en medio de las diatribas y de las diferencias que hay entre el cuerpo de Cristo. ¿Y si no puedo sufrir el agravio? Si no puedo sufrir el agravio, porque es que no aguanto, es que no puedo, pastor, es que no puedo. Es que yo mismo necesito de tu ayuda, Dios, del cielo. Y en este momento no puedo sufrir el agravio. Bueno, pues miren, ¿qué nos queda entonces? La mecánica del perdón, ¿sí o no? No es eso lo que nos queda como herramienta para aplicarla. Ve con esa persona, estando tú y él solo. Habla con esa persona, ora antes de ir, discierne acerca de lo ocurrido, humíllate y ve donde esa persona. Ora 1 y 2 y 3 veces antes de ir donde esa persona. Y acércate a la palabra de Dios y discierne acerca de lo que ha ocurrido. Pero si no puedes sufrir el agravio, aplica la mecánica del perdón. Eso es, mi amado hermano, lo que nosotros tenemos que entender a partir de esta enseñanza tan práctica con respecto al perdón. Y el Señor Jesucristo entonces comienza a compartir la parábola de los dos deudores con el apóstol Pedro, con el grupo de discípulos que estaban interesados en su respuesta con respecto a esta
a esta pregunta. Por lo que el reino de los cielos, verso 23, dice el Señor, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nos puede surgir la idea de que este amo era un amo severo. Sin embargo, a todas luces era un buen señor, un amo misericordioso, un amo compasible. De hecho, mi amado hermano, ningún siervo estaría en contra de una solución tan viable como quien, ¿verdad? Bueno, está bien, véndeme a otra familia y ya mi deuda queda saldada contigo, ¿de acuerdo? No, este siervo no se quería ir del lado de su amo. Es evidente entonces que el amo era un amo compasivo, un amo misericordioso. Terminó demostrándolo cuando le soltó y le perdonó la deuda, dice la palabra de Dios. Y déjenme decirles, recuerde lo que ya habíamos dicho acerca del perdón de Dios. Los criterios así fundamentales que nosotros vemos en la palabra de Dios, por los cuales Dios perdona. ¿Te se acuerdan? Primero, porque nos amó. ¿Sí o no? Porque Dios, por amor, soberanamente, nos perdonó por medio de Cristo. Porque nos amó. Pero segundo, mi hermano, mire, porque no podíamos pagar la deuda. Porque no podíamos. Y este es exactamente el mismo escenario que nosotros tenemos aquí. Un amo, un señor que tiene un siervo, oigan, un sirviente, que yo no sé de qué manera llegó hasta esa deuda, pero le está debiendo a este señor 10,000 talentos. Usted sea, a lo menos por curiosidad, usted se puede investigar cuánto es el valor de 10,000 talentos al precio del dinero hoy. Usted no ha hecho esa investigación. Exacto. Para ellos, ¿cuánto era eso? Bueno, me están diciendo por aquí, ¿verdad? Para un siervo. ¿Cuánto sueldo? Óigame, para un siervo, 100 denarios ya era mucho, ¿o no? Por lo menos lo que vemos, ¿verdad? Vemos a otro que está pasando por lo mismo y le debía 100 denarios a él. Y no podía pagarlo. Imagínense 10,000 talentos. Un talento, mi amado hermano, un talento es una medida de valor, una moneda también en su momento, pero era una medida de peso, medía el peso en plata o en oro. Y un talento en los tiempos bíblicos era una medida equivalente a 12,600 gramos de plata. 12,600 gramos de plata. Usted encontrará otros cálculos, pero yo hice mi cálculo. Yo no puedo buscar los cálculos de otra gente. Yo tengo que hacer mi cálculo. Yo tengo los dedos de frente y tengo que ponerlo en ejercicio, porque ahorita, ¿verdad? Ahorita se me embota en la mente. Un gramo de plata hoy, al precio de hoy, anda por alrededor de los $24. Usted lo busca y usted lo... $24 por un gramo de plata aproximadamente. 12,600 gramos de plata, que es un talento. Estaremos hablando entonces de $302,400, pero no estamos hablando de un talento. ¿Él le debía cuánto? 10,000 talentos. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando, mi amado hermano, miren, de más de 3 billones de dólares. Estamos hablando de 3,024 millones de dólares. ¿Usted cree que un siervo podía pagar más de 3 billones de dólares? William, ¿no te parece? Te veo la carita como que el cálculo no te resultó. Búscalo. 12,600 gramos de plata es un talento. Y el gramo de plata hoy está alrededor de $24. Ponle 20. Ponle 20 si tú quieres.
Un talento, entonces, hoy debería costar alrededor de $300,000. Aproximadamente $300,000. Pero eran 10,000 talentos. Lo métele cero a la derecha de esa cifra para que tú te des cuenta que este siervo, un sirviente, ni vendiéndolo a él y a toda su familia. Lo que pasa es que el Señor era un Señor misericordioso. El amo era un amo misericordioso y bondadoso. Y no era que él iba a resarcir su deuda, no, era que él iba a salir de ese problema. Decía, no, mira, yo te voy a vender a otra gente y ya tú no me debes nada, pero voy a darle otra deuda a otra familia, a mí no. Pero el amo fue movido a misericordia, dice la Biblia, y le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Pero es entendible, usted me entiende. Ya lo hablamos el domingo pasado. Cuando usted tiene una deuda tan grande y su acreedor es una persona tan misericordiosa, entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que el acreedor suyo le perdona. Mire, mi hijo, ya olvídese de eso. Usted no puede pagarme eso ya. Olvídese de eso. ¿Acaso no hemos procedido así alguna vez, en algún momento? Mira, deja eso así. Deja eso así. No, pero que no, tranquilo. Deja eso así, porque tú no puedes pagar. Y yo no puedo estar con ese sobresalto, de que tú me debes. No, ya, mira, no me debes nada. No me debes nada. Estamos hablando, mi hermano, de una deuda verdaderamente impagable para un siervo. Por eso es que la obra de Cristo parte de nuestra insuficiencia y suple lo que nosotros no podemos ni podríamos proveer nunca para nuestra relación con Dios. Y el Señor está diciendo que el reino de los cielos es semejante a este escenario. Un hombre que no podía pagar su deuda, pero que estaba obligado a responder de la misma manera con sus semejantes, si en verdad anhelaba ser perdonado. Y déjeme decirle, no se trata de una actitud inhumana de parte del amo querer venderle para restituir el agravio. No es una idea que se genera en el deseo humano de venganza. Es una aplicación de la justicia de Dios sobre el pecado. Eso es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está plagado de evidencias legales. La ley de Dios establecía este tipo de retribución. Éxodo 21:23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, dice la palabra de Dios. Para aquellos que me preguntan, pastor, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? Sí, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Porque la palabra de Dios la establece. La palabra de Dios establece principios y establece autoridades para establecer este tipo de consecuencias. Y es la palabra de Dios la que dice, si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Éxodo 22, versos 6 y 7, cuando se prendiere fuego, oigan esto, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemares mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo, oiga esto, cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtada la casa de aquel hombre que estaba guardando las cosas, si el ladrón fuere hallado, pagará doble. Pagará doble. Pagará por haberle robado al de la casa y pagará por haberle robado cosas que no le pertenecían a él, sino que le pertenecían al otro. Pagará doble, dice la palabra de Dios. Éxodo 22:9, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Usted sabe, no, esto es mío, no es mío. Y el que los jueces condenaren, dice, pagará el doble a su prójimo. Entonces, mi hermano, el pago por la retribución de la falta no es un invento de los hombres. El apóstol Pablo lo expresa claramente en Romanos en términos de nuestra condición espiritual. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, verso 23, un verso que debiéramos conocer de memoria.
Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Porque esa fue la sentencia, mi amado hermano, del soberano de la creación. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Jehová Dios está entonces actuando en justicia. La paga del pecado es muerte. Pero en nuestro Dios, mi amado hermano, se conjuga la justicia, el juicio y la misericordia. En nuestro Dios se conjuga en un perfecto balance sin que ninguna de esas características altere la coherencia y la integridad de Dios con respecto a la otra. En Dios se conjugan la justicia, el juicio y la misericordia. Por algo el apóstol Santiago dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. A pesar de que también dice en su carta, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere misericordia. Por tanto, mi amado, aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Por esas mismas razones que hemos expresado. Fue movido a misericordia, amó. Y sabía que su deudor no le podía pagar. Por eso le soltó y le perdonó la deuda. Pero mire el verso 28. Saliendo aquel siervo, Mateo 18. Vamos a leer esta porción, mi amado hermano. Una porción que nos mueve casi a todos a decir, ¿qué cachaza tiene este hombre? Pero no se olvide, mi amado hermano, que usted y yo procedemos de la misma manera. Exactamente de la misma manera cuando se trata de ofensas personales, ofensas a nuestra integridad, a nuestra dignidad. Entonces ya ahí sí comenzamos a encontrar argumentos para justificar el no perdonar. Recuerde los efectos del pecado en nuestro corazón. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Estamos hablando de un poco más de 3 meses de trabajo, simplemente. Un denario era el pago de un jornal diario. Usted sabe cómo se llaman, una persona que echa día. ¿Usted sabe cómo es? Aquel que echa día, ¿no? Que anda, sale con un macuto por la calle y echa día. Lo que encuentre, lo que se le pagaba era un denario. 100 denarios, entonces es un poco más de 3 meses de trabajo. Y salía y haciendo de él, agarrándolo, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, con unas palabras que debieron al menos, mi amado hermano, sensibilizar el corazón de este hombre, porque fueron las mismas que él utilizó cuando él pidió clemencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Óyeme, ¿no debió este hombre decir, wow, yo dije eso también? Yo dije eso un poquito más temprano hoy. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Mi amado, comience por comparar las deudas, por favor. ¿De acuerdo? Comience por comparar las deudas. Vamos a comenzar a analizar esta porción comparando las deudas. 10,000 talentos contra 100 denarios. Mire, mi hermano, no había argumento alguno que justificara la acción de este hombre que no fuera el egoísmo, la mezquindad o la simple ausencia de memoria acerca de lo que le había ocurrido a él con su propia deuda. Y muchas veces, mi amado hermano, eso es lo que sucede con nosotros. Olvidamos cuánto el Señor nos ha perdonado en Cristo Jesús.
olvidamos con facilidad, en medio de las mieles de la gracia, cuánto el Señor nos ha perdonado y del fango que el Señor nos sacó. Olvidamos cuánto el Señor ha trabajado en nuestros corazones, soltándonos y perdonándonos la deuda. De manera que no somos capaces de desatar las ataduras de nuestros corazones en contra de un hermano, soltarlo y perdonarle de igual manera. Todos somos deudores ante Dios, mi amado hermano. Todos somos deudores ante nuestro Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Romanos 2:23. Esa es la condición natural de todos nosotros. Pero venidos al conocimiento de Cristo y de su obra, hemos sido perdonados, mi amado hermano. La respuesta que cada uno debe a su prójimo es la misma administración del perdón de la que fue antes objeto, sin merecerlo. Es el mismo principio que regula la oración modelo que el Señor nos enseñó en Mateo 6. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y fíjese que el Señor termina la oración y entre tantos otros aspectos que el Señor cubre, Él retoma como cierre el tema del perdón. Cuando Él concluye la oración modelo y en Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero miren, mi hermano, como dicen, lo mucho hasta Dios lo ve, ¿verdad que sí? Así que dicen en la calle. Este hombre fue visto por sus consiervos en esa acción. Y dice el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, Mateo 18, verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron. Y yo digo, posiblemente se indignaron, ¿sí o no? Se indignaron ante la actitud de este hombre. Fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, verso 35, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mi padre solía decir, el que debe dinero no puede andar en el medio. Usted sabe, por un tema de dignidad y de vergüenza, usted sabe. Con las redes. Porque él entendía que si usted le debía a alguien, usted en un restaurante o en un resort, se encontraba con su acreedor, usted no va a tener mucha cara, ¿verdad? Para justificar que usted está gastando dinero debiendo dinero. ¿Usted me entiende? Y de alguna manera, él durante muchas ocasiones en su vida vivía trancado en su casa. Ya te puedes deducir de ahí, ¿verdad? La situación económica que siempre caracterizaba a la familia. Porque él decía, no, el que debe dinero no puede andar en el medio. Casi nunca salía.
Pero eran muy sabias sus palabras. Eran muy sabias en este sentido, mi amado hermano. Pero déjeme decirle algo. El perdón de Cristo, mi amado hermano, nos libera. El perdón de Cristo nos libera y nos permite dar la cara delante de los demás. El perdón de Cristo nos permite dar la cara delante de los demás y nos permite perdonar o rendir las cuentas apropiadas que tengamos delante de los demás. El perdón de Cristo hace eso en nuestras vidas. Y cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo y somos perdonados, usted y yo conocemos la verdad y esa verdad nos hace verdaderamente libres. Esa verdad rompe las cadenas de nuestro corazón. Y usted sigue teniendo la deuda material que usted tiene, pero usted no se esconde. Siendo cristiano, usted da la cara. ¿Sí o no? Y siendo cristiano, usted confronta sus compromisos, da las explicaciones del lugar, se compromete de manera apropiada y usted cumple con los compromisos que usted hace. Gloria a Dios. Porque eso es lo que hace la regeneración en el Espíritu Santo en los corazones de los hombres. Nos transforma. Nos transforma. En la parábola, el amo le llamó ante su presencia. De la misma manera, mi amado hermano, que todos seremos un día llamados a su presencia. Un día, todos seremos llamados delante de su presencia, aun cuando nuestros pecados fueron perdonados, para que nosotros demos cuenta de nuestras obras. Romanos capítulo 14 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo habla a la iglesia, mi amado hermano, y usted y yo como creyentes debemos saber que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amado hermano, la palabra de Dios es suficientemente contundente. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 3, 4, 7, 490. ¿Estarías de acuerdo con ponerle límite a la gracia del perdón de parte del Señor para tu vida? ¿Acaso harías esto como un pretexto religioso que también impondrías sobre los demás? Usted sabe, hay gente que es capaz de decir, no. Perdóname, Señor, pero ya, si la próxima vez, si yo te fallo, yo no voy a pedir perdón otra vez, yo no puedo estar en esto. Cuando usted lo que debe entender es que usted es un necio. Y usted sin Cristo, usted no puede caminar. Usted no puede avanzar. Usted no puede pretender crecer hasta la estatura de su medida, hasta la medida de Cristo. De manera que usted está obligado por el peso de la gracia a someterse cada día al perdón de Dios en su vida. No 7, no. No 7 veces, no. Y mire, mi amado hermano, esa es la bendición que el Señor ha establecido desde su trono de gracia. Por la obra de Cristo en la cruz, usted y yo tenemos un acceso constante al trono de la gracia. Y el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, por cuanto Él entró allí al propiciatorio celestial una vez y para siempre. Y ese una vez y para siempre debe darnos a nosotros la idea de constancia, de secuencialidad de la disponibilidad del perdón. Cada vez que usted se presente ante el trono de la gracia, arrepentido por su pecado, usted es perdonado delante de Dios.
Usted es perdonado delante de Dios. Pastor, ¿y cómo yo sé que yo no me estoy burlando de Dios? No, yo no lo sé. Él lo sabe. Yo no lo sé, no. Él lo sabe. Él es el que sabe. Nuestro Dios es el soberano y Él ha declarado en su palabra que ciertamente no puede ser burlado. Ciertamente no será burlado. Pero en el proceso de su crecimiento espiritual, en el proceso de la adquisición y el fortalecimiento en su vida de esa santidad progresiva, usted y yo tendremos que venir muchas veces todavía delante del trono de la gracia, en busca del perdón de nuestro Dios. Y ese perdón siempre estará disponible. De manera, mi amado hermano, que la fe de Cristo nos ha perdonado una vez y para siempre. Y por esa causa podemos venir cada día a pedir perdón y sabemos que lo encontraremos. Debemos, por tanto, ser capaces de perdonar de igual manera. Pero usted y yo solamente podremos hacerlo en Cristo Jesús. Usted y yo solamente podemos hacerlo en Cristo Jesús. De tal manera, mi amado hermano, que si al final de la historia usted ha tenido un problema de vida en que no ha perdonado a una persona, ese puede ser un elemento para determinar su condición espiritual. Si nosotros solamente en Cristo podemos ser capaces de perdonar y al final de cualquier historia se dice que nunca perdonó, entonces es posible que esa persona nunca conoció de Cristo Jesús como Salvador y Señor de su vida. Porque si hay algo que caracteriza al que ha sido perdonado, es que es capaz de perdonar. Si usted ha sido perdonado por Cristo, entonces usted tiene que entender que el compromiso delante de nuestro Dios es perdonar al que le ha agraviado, es perdonar al que le ha ofendido. Si usted quiere asumir esa disciplina espiritual en su vida como una confirmación, como una autoconfirmación de que el Señor ha trabajado en su corazón, de que usted puede, postrado en oración, pedirle al Señor que le ayude a perdonar, entonces ese será un elemento que de igual manera le llevará a entender la necesidad de administrar perdón a otros. El yo saber, el yo entender que el Señor Jesucristo me perdonó sin yo merecerlo, no puede menos que llevarme a perdonar a un hermano que posiblemente me deba mucho menos de lo que el Señor me perdonó. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Respondámonos la pregunta con las veces en las que yo anhelo contar con el perdón de Dios para mi vida. Amén. Padre, gracias por tu perdón. Gracias por la persona de Cristo. Gracias, oh Dios del cielo, que sabemos por la convicción de tu Espíritu que no pretendemos, oh Señor, aprovecharnos de tu gracia. No pretendemos, oh Señor, burlarnos de tu gracia. Padre amado, con nuestro corazón delante de tu presencia, clamamos a ti en esta mañana y lo que te rogamos, oh Dios del cielo, es que tú, por medio de tu Espíritu Santo, puedas obrar en nuestros corazones, puedas construir a Cristo cada día en nuestros corazones, podamos vivir vidas santas que te glorifiquen y parte de esa santidad, oh Dios del cielo, es saber abordar apropiadamente al hermano que ha pecado en contra mía, de la misma manera en que yo podría ser en algún momento abordado por un hermano ante el cual he sido tropiezo.
Oh Dios del cielo, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a administrar perdón de la misma manera en que tú nos perdonaste. Oh Padre amado, sabemos que te debíamos mucho más que lo que cualquier ofensa humana, oh Señor, puede establecer en una relación familiar, de amistad, de hermanos en Cristo. Oh Señor, tú nos perdonaste nuestro pecado, tú limpiaste nuestro corazón. Oh Padre amado, tú estableciste el inicio de una relación, de una vida nueva en Cristo Jesús. Y estos son los parámetros, Padre amado, que nosotros debemos utilizar cuando ministramos perdón. Entender que tenemos la oportunidad de retomar, oh Dios del cielo, lo que se había roto, lo que se había quebrantado, oh Señor. Esa relación que nosotros teníamos contigo, oh Señor, antes del pecado. Padre, esa relación es la que tú quieres restaurar, esa relación es la que tú quieres conciliar en nosotros contigo, oh Señor. Gracias, Padre amado, por el perdón que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios del cielo, por entregarle en una cruz y desde allí, humillado, administrar perdón. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, vamos